Bueno, hoy vamos a ver cómo hacer estructuras de Lewis, ¿vale? Como sabéis es una parte de química que se explica en el instituto y en primero de carrera en las ingenierías de la UGI. Lo que pasa es que hay mucha confusión porque hay muchas excepciones, en el instituto no se entra con mucha profundidad en el tema, entonces siempre hay estructuras que nunca se llegan a dibujar bien. Entonces he visto que mucha gente lo hace mal y no se aclaran muy bien por qué, y he decidido hacer este tutorial que consta de 3 vídeos. El primero es teórico puro, ¿vale? Vamos a ver las reglas básicas y vamos a dibujar los esqueletos de las estructuras, ¿vale? Que no son las estructuras de Lewis finales, es solamente la parte principal, el esqueleto. Vamos a ver cómo se hace eso. Luego vamos a ver en la parte teórica, que será otro vídeo, podéis pinchar sobre este recuadro, las cargas formales, ¿vale? Las cargas formales solamente se ven normalmente en primero de carrera y es lo único que nos va a ayudar 100% a determinar si la estructura de Lewis está bien o mal hecha, ¿vale? De todas formas, aunque esto no solamente se vea en la carrera, es bueno que los que estáis en el instituto lo dominéis, porque os va a dar una ventaja respecto a vuestros compañeros de que vais a dominar una forma de hacer estructuras de Lewis correctamente. El último ejemplo, bueno, la última parte va a ser un ejemplo que voy a hacer con el H2CO, ¿vale? Comentando todas las reglas teóricas que hemos visto en las dos primeras partes, ¿vale? Os pongo aquí los 3 links para que vayáis directamente a lo que os interesa, porque estos vídeos van a ser un poquito largos. Luego os dejo aquí unos cuantos ejemplos, ¿de acuerdo? Que tenéis en mi canal sobre estructuras de Lewis. Entonces vamos a empezar, va. Vale, primero que hay que tener en cuenta para realizar estructuras de Lewis. Vamos a ver unas cuantas reglas básicas con las que podréis hacer la mayoría de las estructuras de Lewis correctamente. Lo primero es que el elemento menos electronegativo suele ser el átomo central, excepto el hidrógeno. Primer duda que tiene la gente, ¿qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer hacia sí los electrones de un enlace, ¿vale? Aquí tienes una tabla periódica resumida, ¿vale? Muy compacta de cómo varía la electronegatividad. Entonces hacia arriba y hacia la derecha aumenta, con lo cual el flúor es el más electronegativo y de los más electronegativos, por lo tanto, sería el cesio, que estaría por aquí abajo. Con lo cual, ¿qué nos está diciendo la primera regla de todas? Nos está diciendo que el menos electronegativo suele ser el átomo central, ¿vale? Aquí abajo tenemos un ejemplo que ahora luego lo veremos, que es el H3PO3, ¿vale? Pues como podéis comprobar, el fósforo es menos electronegativo que el oxígeno, ¿de acuerdo? Si os vais a la tabla periódica, veis que el fósforo es 2,2 y el oxígeno es 3,4 su electronegatividad, con lo cual, ante la duda de colocar el oxígeno o el fósforo como átomo central, tendría que estar el fósforo, siguiendo la primera regla. Vamos a la segunda regla. Los átomos de oxígeno no se enlazan entre ellos, ¿de acuerdo? Excepciones, el oxígeno, ¿vale? O2, mole diatómico, el ozono, los peróxidos y los superóxidos. Voy a dar un ejemplo de esto, ¿vale? Ahora mismo. Aquí tenéis, por ejemplo, esta estructura de Lewis del HNO3, ¿vale? Donde veis que el oxígeno está enlazado por una parte al nitrógeno, ¿vale? Este oxígeno a este nitrógeno y este oxígeno a este nitrógeno, no están enlazados entre ellos, con lo cual si tenemos varios oxígenos dentro de la molécula, hay que intentar que no estén enlazados entre ellos, con las excepciones que acabamos de ver aquí, O2, O3, peróxidos y superóxidos. Vamos al apartado número 3. Los ácidos, en los ácidos oxiácidos, ¿vale? O ácidos ternarios, y también lo llamo así, el hidrógeno suele unirse al oxígeno y no a los átomos centrales, ¿vale? Lo mismo que acabamos de ver aquí. El hidrógeno suele ir unido al oxígeno. Nunca iría este hidrógeno al nitrógeno enlazado. O normalmente no. Aquí tenéis excepciones. H3PO3 y H3PO2, ¿vale? Donde veis que el hidrógeno este sí que está enlazado al átomo central, pero no es lo más habitual. Punto número 4. Los átomos de carbono tienden a unirse entre ellos. Ejemplito, el etanol, ¿de acuerdo? Veis cómo los carbonos están enlazados entre ellos. Esta molécula es muy grande porque tiene muchos átomos, entonces puede al principio, cuando hacemos el esqueleto de la estructura de Lewis, causar mucha confusión, pero siguiendo las reglas que acabamos de decir, fijaos cómo los carbonos tienen que ir enlazados entre sí, con lo cual eso ya nos da mucha ventaja para dibujar bien la estructura. Quinta premisa. La disposición de los átomos se realiza del modo más simétrico posible. Bueno, eso es un poco
digamos, no tan relevante como lo demás, porque lo que vamos a ver más en profundidad en el vídeo que estoy preparando, cuando veamos geometría molecular, será este tipo de conceptos, ¿vale? De la forma de la molécula. En la estructura de Lewis no importa cómo dibujéis la molécula, me refiero. No importa si el ángulo que dibujáis entre estos dos palitos, por ejemplo, aquí arriba es de 90 grados o es un poco menos. Intentad hacerlo lo más simétrico posible, eso sí que es importante más que nada por verlo claramente. Vamos al punto número 6. Se calcula el número de electrones de valencia, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito aquí con el H2SO4 y con el SO4 2-, ¿vale? Que es un ácido ternario, ¿vale? De 3 átomos y el ion, ¿vale? El SO4 2-, porque con los iones ya veremos que cambia un poco la cosa. Entonces, voy a ir explicando estas partes teóricas a medida que las voy ejemplificando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, el punto número 6 dice, se calcula el número de electrones de valencia, lo vamos a llamar N a partir de ahora, que se requieren para adquirir la configuración de gas noble. Vamos a ver, para entender esto tenemos que ver lo que quiere decir alcanzar la configuración electrónica o la configuración de gas noble. Aquí tenemos el H2SO4, ¿de acuerdo? Entonces, N, que sería el número de electrones de valencia, sería 2 por cada 2, porque tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Este 2 proviene de que aquí hay un 2, y este 2 proviene de que cada hidrógeno necesita 2 electrones. ¿Por qué? Vamos a la tabla periódica. El hidrógeno lo tenemos en el grupo 1. Para alcanzar la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es la del helio, necesita 2 electrones, el que ya tiene más otro, con lo cual 2. ¿Vale? Por lo tanto, 2 electrones necesarios por 2 átomos más, vamos al azufre, 8 electrones que necesita el azufre, ¿de acuerdo? Por un átomo de azufre, que lo tenemos ahí, ¿vale? Como vemos no hay subíndice, lo cual quiere decir que solamente hay un átomo, y luego tendríamos 8 electrones por 4 átomos de oxígeno, porque tenemos un 4 aquí, ¿de acuerdo? ¿De dónde viene el 8? Pues vamos a ver, a la tabla periódica. Estamos en el oxígeno y en el azufre. En principio, el oxígeno tiene en su última capa 6 electrones, porque está en el grupo, sería grupo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Entonces le falta 2 para llegar al neón. Con el azufre pasa exactamente igual, lo tenemos debajo del oxígeno, con lo cual necesitaría 8, ¿de acuerdo? 6 que tiene, más 8. Más 2, perdón, para llegar a 8. Con lo cual, si hacemos esta operación nos da que necesitamos 44 electrones en toda la molécula para que adquieran la configuración de gas noble. ¿Vale? En el caso del SO4 2-, exactamente igual, 8 por un azufre más 8 por 4 átomos de oxígeno. Y eso serían 40 electrones necesarios, ¿vale? Vamos al punto número 7. Se calcula el número de electrones disponibles de los átomos. Si tenemos un ion, hemos de sumar el número de electrones, perdón, de la carga negativa o restar el de la carga positiva. Es decir, aquí tenemos que la D, ¿vale? Que a partir de ahora va a ser el número de electrones disponibles que tenemos, será 1 por 2 hidrógenos. Este 2 proviene de que tenemos un subíndice en el hidrógeno, tenemos 2 átomos de hidrógeno en el H2SO4, y cada átomo de hidrógeno tiene un electrón disponible. ¿Por qué? Volvemos a la tabla periódica. Porque está en el grupo 1. Si estuviera en el grupo, por ejemplo, el boro tendría 3, ¿vale? Porque está 1, 2, 3. El carbono tendría 4, ¿vale? El azufre, por ejemplo, tiene 6, que es lo que hemos visto antes. Está aquí, ¿vale? Con lo cual, si contamos desde el grupo 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 electrones disponibles en la última capa. Y para el oxígeno exactamente igual, lo cual nos da un total de 32. Vamos al SO4 2-. 6 electrones por un átomo de azufre, 6 electrones por 4 átomos de oxígeno, y ojo aquí con esto. Aquí ponemos más 2, y entre paréntesis pone que es un ion. ¿Por qué ponemos más 2? Porque como la carga de esto es un ion, ¿vale? La carga es 2-, tenemos que sumar 2 electrones, ¿de acuerdo? Tenemos 2 electrones más disponibles. Si tuviéramos, por ejemplo, un catión positivo, por ejemplo el NH4+, ¿de acuerdo? Entonces lo que haríamos es restar aquí en lugar de sumar, ¿de acuerdo? Aquí restaríamos menos un electrón. Vale, seguimos.
Número 8. Se calcula el número de electrones compartidos mediante la diferencia C igual a n menos d, es decir, los que nos ha dado aquí arriba en el punto número 6 menos los que nos ha dado aquí en el punto número 7, ¿vale? 44 menos 32 para el ácido sulfúrico nos da 12 electrones compartidos. Como cada enlace tiene 2 electrones, ¿de acuerdo? Nos daría un total de 6 pares. Siempre hay que dividir entre 2 este numerito. 12 entre 2, 6. Eso quiere decir que en principio tendríamos 6 enlaces en la molécula. Y aquí vemos en el punto número 9, dice, se disponen los electrones compartidos en el esqueleto, utilizando enlaces dobles y triples si es necesario. Nosotros en principio vamos a utilizar siempre simples. Luego ya modificaremos enlaces dobles si es necesario. Habíamos quedado que para el ácido sulfúrico, que es este de aquí, nos quedaban... a ver, un segundo que vuelva arriba. Nos quedaban 6 pares, es decir, 6 enlaces. Con lo cual, si nos fijamos, tenemos que repartir aquí 6 enlaces. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para el SO4 2 menos nos quedaban 4 pares o 4 enlaces, con lo cual los tenemos aquí repartidos. Fijaos que aquí ya estoy siguiendo las reglas que hemos visto en los primeros apartados, ¿de acuerdo? El hidrógeno va unido únicamente al oxígeno, los oxígenos no están unidos entre sí, el menos electronegativo, que es el azufre, es el átomo central, etc. ¿Vale? En el punto número 10 dice, se colocan los electrones restantes como pares solitarios completando el octeto de cada átomo. El octeto es una regla que dice que todo átomo en una molécula tiene que alcanzar 8 electrones a su alrededor. Esto no se cumple siempre, pero en una gran cantidad de casos sí. Entonces lo que hemos hecho aquí es colocar electrones necesarios hasta que cada átomo que está aquí en esta molécula tiene 8 electrones a su alrededor, excepto evidentemente el hidrógeno, porque el hidrógeno necesita solamente 2 electrones para llegar a la configuración electrónica del helio. Entonces aquí el oxígeno, por ejemplo, habíamos pasado de tener un enlace simple que unía con el azufre y ahora tenemos, aparte de ese enlace, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones que hemos colocado nosotros para que sumados a los 2 electrones que forman el enlace hagan 8. El azufre ya tiene 8 electrones a su alrededor. Los 8 electrones están en forma de enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno de aquí, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 que hemos colocado nosotros ahora, 7 y 8 que hemos colocado también. De tal forma que todos los átomos de la molécula, repito, exceptuando el hidrógeno, tienen 8 electrones a su alrededor. Lo mismo para el SO4. Vale. Vamos al último punto, número 11. Dice, pueden escribirse estructuras de Lewis alternativas promoviendo pares de electrones no enlazantes de átomos periféricos a pares enlazantes. Esta parte es la parte donde veo más confusión entre la gente. La estructura de Lewis que teníamos en la transparencia anterior, que es esta de aquí, no es correcta. ¿De acuerdo? No es correcta. La gente no se aclara a definir la estructura correcta de algunas moléculas porque le falta saber la segunda parte que explicaré en el segundo vídeo teórico sobre cargas formales. Entonces, simplemente ahora en este vídeo os dejo caer que aquí tenéis 6 electrones que en un momento dado podéis coger 2 de ellos y moverlos aquí y ponerlos como enlace doble. El segundo enlace que ha salido aquí viene de los dos electrones que habían antes. Para hacer ese tipo de cambios tenemos que ver el tutorial número 2 que explicaremos cargas formales, ¿de acuerdo? Vale. Un par de detalles respecto a lo que he comentado en la transparencia anterior. Dice, si el átomo central es del segundo periodo, no podemos violar la regla del octeto. ¿Qué quiere decir eso? Si os fijáis al mover este par de electrones aquí como par enlazante al azufre, ¿vale? Ahora este azufre ya no tiene 8 electrones, como habíamos dicho en la paso anterior. Ahora tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y 10. Ha ampliado el octeto, ¿vale? Ampliar el octeto significa que tiene más electrones de 8 a su alrededor. Eso ocurre porque el azufre, en este caso, está haciendo una excepción, ¿vale? Y aquí, en esta regla de aquí, os dicen que solamente pueden violar la regla del octeto, o sea, es decir, pueden ampliar el octeto los elementos que están más abajo del segundo periodo. Es decir, en la tabla periódica, el hidrógeno, el litio, bueno, litio y berilio nos vamos a ver, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. El boro ya comentaremos cosas más adelante.
van a tener 8 electrones, van a cumplir el octeto casi siempre o siempre. Sin embargo, los del grupo, los del periodo 3 que están aquí abajo, ¿vale? Fósforo, azufre, cloro, tal, estos van a ampliar. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, a ver, estábamos aquí. De momento simplemente os dejo con esa particularidad, ¿vale? Que pueden haber movimientos de electrones que están de forma solitaria a formar enlaces, como ha ocurrido aquí con el H2SO4. ¿Vale? Vale, pues entonces, os dejo aquí abajo el enlace para que podáis consultar la segunda parte teórica de las estructuras de Lewis. Os recomiendo realmente que lo veáis porque es lo que os va a determinar si realmente está bien hecha una estructura de Lewis o no está bien hecha. A ver, estoy quitando aquí el sonido. ¿De acuerdo? Luego ya veremos los ejemplos y nada, espero que os haya servido de ayuda. Os recuerdo que en mi canal tenéis muchas estructuras de Lewis hechas por mí y explicadas con ejemplos, así que podéis consultarlas cuando queráis.